¿Es posible que un río contenga el misterio de la vida eterna? ¿Acaso el apóstol Juan, en su visión final, nos describe un paisaje celestial literal o está revelando una verdad espiritual más profunda? ¿Podría el agua de vida que fluye directamente del trono de Dios y del Cordero ser algo más que agua? ¿Qué papel juegan estos elementos en el cumplimiento del plan divino? El último capítulo de la Biblia, cuando ya todo ha sido juzgado, restaurado y redimido, nos habla de un río resplandeciente y un árbol que da fruto cada mes. Estos detalles no solo son parte del paisaje celestial, sino que apuntan a una realidad espiritual que, hoy, podemos comenzar a experimentar. Si este río no es solo parte del cielo futuro, sino una invitación presente. Las preguntas anteriores nos conducen a una exploración profunda del río de vida en Apocalipsis 22. Esta revelación podría transformar nuestra forma de entender la salvación, la comunión con Dios y la vida eterna. En los últimos capítulos del Apocalipsis, el apóstol Juan describe una escena gloriosa, que excede toda imaginación humana, una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, descendida del cielo y adornada como una esposa para su esposo. Pero entre todos los detalles majestuosos, hay uno que brilla con singular intensidad: un río. No es un simple accidente del paisaje ni un elemento decorativo. Es un río limpio, puro, resplandeciente como cristal, que fluye directamente desde el trono de Dios y del Cordero. Este río de agua de vida no es como los que conocemos en la tierra. No nace de montañas, ni se alimenta de manantiales naturales. Su origen es el trono de Dios, y su esencia es divina. Representa el fluir continuo de vida proveniente de la presencia misma del Creador. El río es puro, simbolizando la pureza absoluta. Su resplandor cristalino revela la transparencia y gloria de aquel que es luz, sin sombra. El hecho de que fluya desde el trono del Padre y del Hijo nos enseña que la vida eterna no solo proviene de Dios, sino que se mantiene viva por su voluntad, poder y amor eterno hacia los redimidos. En medio de este río, o tal vez a sus lados, aparece el árbol de la vida. La misma imagen presentada en Génesis como parte del Edén, ahora restaurada y multiplicada. El árbol ya no está restringido ni apartado por querubines con espadas encendidas, sino que da su fruto cada mes, sin interrupción, en un ciclo perfecto de provisión divina. Sus frutos no solo alimentan, sino que sostienen la plenitud espiritual. Sus hojas sanan a las naciones. En esta nueva creación no hay enfermedad, ni muerte, ni dolor. Sin embargo, las hojas del árbol siguen ministrando vida, simbolizando que Dios no solo nos creó, sino que también nos restaura. Este río no es solo una corriente de agua, es una revelación espiritual. Cada detalle en la descripción de Juan encierra una verdad profunda. Dios es la fuente de toda vida, y su presencia es suficiente para saciar, sanar y sostener eternamente. Así como el agua es indispensable para la vida física, este río es indispensable para la vida eterna. No is on adorno. Es el corazón palpitante de la ciudad celestial. El agua viva que Jesús ofreció a la mujer samaritana en el pozo ahora fluye eternamente para todos los redimidos. No es una promesa futura, sino una realidad visible y gloriosa. Este pasaje no solo habla del cielo que ha de venir, sino también del cielo que comienza a manifestarse en aquellos que han recibido la vida de Dios hoy. Aunque aún no caminamos por las calles de oro, ya podemos beber del río invisible que brota del Espíritu. Cada oración sincera, cada acto de obediencia, cada momento de comunión con Dios es un sorbo de ese río eterno. Juan no vio solo un cuerpo de agua, vio una verdad profunda. La vida no se encuentra en el mundo, ni en logros ni en placeres pasajeros. La vida fluye en trono benditos, y quienes han decidido habitar en su presencia ya comienzan a experimentar las primicias de esa corriente gloriosa. El río de vida en Apocalipsis es mucho más que una imagen poética, es una realidad espiritual que apunta a la fuente eterna que sustenta el alma. Aunque los detalles de si es literal o simbólico puedan debatirse, su mensaje es innegable. Dios es la fuente. Dios es el sustento, y en Él se encuentra todo lo necesario para una vida plena, eterna y gloriosa. Para comprender la magnitud espiritual del río de vida en Apocalipsis, es indispensable mirar hacia atrás y explorar el simbolismo del agua a lo largo de toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el agua ha representado más que un elemento físico. Ha sido un lenguaje divino, una forma en la que Dios ha hablado de limpieza, renovación, provisión, juicio y, sobre todo, vida. Desde el principio,
El agua estuvo presente en la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y fue de ese caos acuático que el Creador comenzó a dar forma al universo. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, clamaron por agua, y Dios, en su misericordia, les dio agua de la roca. Ese torrente, que brotó en medio de la aridez, fue una señal del cuidado divino, pero también una sombra profética. El apóstol Pablo diría que esa roca era Cristo, y que el agua que brotaba de ella era un anuncio de la vida espiritual que solo el Mesías podría dar. Dios no les ofreció solo agua para el cuerpo, sino una revelación escondida que más tarde se haría visible. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana junto al pozo, le ofreció algo que ella no entendía en ese momento: agua viva. No hablaba del agua que calmaba la sed por unas horas, sino del don del Espíritu, que sacia el alma por la eternidad. Le dijo: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Aquí, el agua representa vida espiritual, comunión con Dios y satisfacción profunda. Este mensaje se repite en Isaías cuando el profeta proclama a todos los sedientos: venid a las aguas. Dios invita al alma sedienta, al corazón vacío, a acercarse a Él y recibir lo único que puede llenar el vacío interior en su presencia. En Ezequiel 47, otra visión poderosa aparece a un río que sale del templo y va creciendo en profundidad hasta que no se puede cruzar. Un río que sana las aguas saladas del mar y da vida a los árboles a su alrededor. Es imposible leer Apocalipsis 22 sin recordar esa escena profética. El río de Ezequiel no era solo una promesa para Israel, sino un anuncio de la plenitud que vendría. Lo que Ezequiel vio como una corriente profética, Juan lo ve como una realidad consumada. El río que fluye no del templo de piedra, sino del trono de Dios mismo. A lo largo de la Biblia, el agua representa algo más que una sustancia. Es un símbolo dinámico de la intervención divina. El agua que limpia representa el perdón, el agua que fluye representa el Espíritu, el agua que inunda representa juicio, y el agua que sacia representa redención. Cuando llegamos a Apocalipsis 22 y vemos el río de vida, entendemos que no es un símbolo aislado, sino el clímax de una narrativa que ha corrido desde el principio. Dios ha usado el agua para hablar con su pueblo desde siempre, y ahora, al final de todas las cosas, ese río cristalino no solo confirma su fidelidad, sino que cierra el círculo sagrado. Lo que comenzó en el Edén, donde un río regaba el jardín, termina en la Nueva Jerusalén, donde un río fluye desde el trono. La historia de la redención es una historia atravesada por aguas sagradas, y cada una de ellas apunta a una verdad: mayor en solo en Dios hay vida, y esa vida fluye como un río inagotable. Y lo más glorioso de todo esto es que ese río no es únicamente para el cielo. Aquel que hoy abre su corazón a Cristo puede comenzar a beber de esa corriente invisible. El agua viva no es un premio futuro, sino una herencia presente. Mientras esperamos la gloria eterna, ya podemos experimentar la presencia que fluye, la comunión que renueva, y la vida que nunca se seca. El apóstol Juan, en su visión final, contempla algo que transforma toda la imagen del cielo, que podríamos haber concebido no un jardín cerrado, ni una montaña inalcanzable, sino una ciudad viva iluminada por la gloria de Dios. Y en el corazón de esa ciudad, un río, pero no es cualquier río. Fluye desde el trono de Dios y del Cordero. Esta sola frase encierra un misterio tan profundo que vale la pena detenernos a considerar su significado. El trono en las Escrituras siempre representa autoridad, gobierno, justicia y soberanía absoluta. Es desde allí donde Dios gobierna, juzga y bendice. En toda la narrativa bíblica, el trono es sinónimo de majestad divina. Pero en Apocalipsis, el trono se convierte también en la fuente de vida, porque desde él brota el río. Esto nos habla de algo esencial. La vida eterna no es un recurso independiente ni un premio separado de Dios. La vida verdadera fluye directamente desde su ser. El hecho de que el río emane del trono mismo del Padre y del Hijo no es un detalle decorativo, sino una declaración espiritual. La fuente de toda vida es Dios, y solo en comunión con Él se puede experimentar plenitud. El agua de vida no está disponible en otro lugar. No puede obtenerse por méritos, por sabiduría humana, ni por rituales vacíos. Solo fluye desde un lugar a la presencia del Altísimo. Esto nos confronta con una realidad poderosa. Ansí, estamos desconectados del trono, estamos secus, espiritualmente. Si queremos vida, debemos acercarnos a la fuente. El trono también es compartido por Dios y el Cordero. Esta unión eterna entre el Padre y el Hijo revela que la vida que fluye hacia la ciudad celestial
no es solo creación divina, sino también fruto del sacrificio redentor. Jesús, el Cordero inmolado, ha sido entronizado, su sangre abrió el camino al trono, y ahora el río de vida fluye también por su causa. La vida que brota hacia nosotros está marcada por la cruz, por el amor que se entregó, por la victoria consumada. Este río no solo representa la vida eterna como duración, sino como calidad. No es solo vivir por siempre, sino vivir completamente. Vivir con propósito, en comunión, en paz, sin sombra, sin interrupciones. Es la vida de Dios misma, derramada sobre sus redimidos. No es una vida prestada ni secundaria, sino su propia vida compartida con nosotros. Por eso, cuando Juan describe el río saliendo del trono, está revelando el corazón del cielo en un Dios que no solo reina sino corona, un Dios que no solo juzga sino que vivifica, un Dios que no se guarda para sí, sino que se derrama como río para sus hijos. Esto también nos confronta con una verdad profunda para nuestra vida. Hoy, ¿dónde estamos bebiendo? ¿De qué fuentes estamos sacando vida, propósito e identidad? Hay muchas corrientes en este mundo, muchas promesas vacías, muchos ríos contaminados, pero solo hay un río que sale del trono, solo hay una fuente que sacia eternamente. Si queremos vida que no se agote, necesitamos volver al centro, al lugar donde Dios reina y el Cordero ha vencido. Y hay algo más. Este río no está detenido, no es un estanque sagrado ni una fuente limitada. Es un río, lo que implica movimiento, flujo constante, expansión continua. La vida de Dios no es estática. Él no nos da una gota para sostenernos por años. Su diseño es fluir, derramar, inundar, llenar cada espacio vacío del alma. Por eso, no podemos conformarnos con una experiencia pasada, ni con una visita ocasional a su presencia. Necesitamos vivir conectados al trono, habitando junto al río, bebiendo cada día de su espíritu. El río que fluye del trono de Dios y del Cordero es la manifestación más pura de lo que significa vivir en la plenitud divina. Es una invitación a dejar atrás las cisternas rotas del mundo, las fuentes contaminadas del ego, del pecado, del temor, y sumergirnos en la corriente que transforma, restaura y vivifica. Allí, en ese río, encontramos no solo agua para el alma, sino el corazón de Dios derramado sobre nosotros. Entre lo divino y lo humano, entre el Creador y su creación, surge una verdad profunda. Estas dos dimensiones no tienen por qué contradecirse, sino que se complementan. En el lenguaje de Dios, lo literal y lo simbólico a menudo se entrelazan. Lo tangible se convierte en un vehículo para lo eterno. Así, el río de vida en Apocalipsis puede ser un río real y glorioso, físico, pero también un símbolo de la comunión perfecta con Dios. Este río no solo representa la vida que fluye desde su presencia, sino también la restauración del alma y del universo. Este río de vida, como revelación multifacética, es tanto una realidad espiritual como una manifestación visible. Es agua, sí, pero también es espíritu. Es paisaje, pero también es promesa. No solo forma parte del entorno celestial, sino que refleja el carácter mismo de Dios. Él es la fuente de la vida. Su trono no es solo un lugar de juicio, sino también de gracia, misericordia y constante renovación. La pregunta entonces no es solo si el río es literal o simbólico, sino si estamos preparados para beber de él. Vivimos como aquellos que reconocen que la verdadera vida, la verdadera plenitud, no viene del mundo ni de logros humanos, sino del trono de Dios, mientras debatimos sobre si es físico o figurado. La invitación permanece en venid a las aguas y bebed gratuitamente de la fuente de vida. Este río es una realidad escatológica, pero también es una realidad presente para el corazón rendido. El espíritu y la esposa dicen amén, porque el agua de vida ya está fluyendo, no solo en Apocalipsis, sino en cada alma que se postra ante el trono y permite que Dios sea su única fuente en junto a este río. Juan contempla otro símbolo poderoso en el árbol de la vida. Este árbol no es nuevo, ya estaba presente en el Edén, en los primeros días de la humanidad. En el Edén, el árbol de la vida era destinado a ser el alimento eterno del hombre, pero el pecado interrumpió el acceso a él. La desobediencia trajo separación, y el árbol fue sellado, resguardado por querubines y llamas que impidieron que el ser humano se acercara nuevamente. Ahora, en Apocalipsis, al final de la historia, el árbol de la vida aparece no como un recuerdo lejano, sino como una realidad restaurada. Ya no está oculto ni prohibido, está junto al río, accesible y fructífero, dispuesto para aquellos que han vencido. El árbol de la vida no es como los árboles de la tierra. Produce 12 frutos, uno por cada mes.
un ciclo completo de provisión continua. A diferencia de los árboles terrestres, que tienen estaciones, este árbol celestial no conoce interrupciones. Su fruto nunca se agota ni se estanca. Es un símbolo de vida inagotable y sustento eterno, de un Dios que no se cansa de dar. Además de producir fruto, sus hojas son para la sanidad de las naciones. Este árbol no solo alimenta, sino que también cura. Representa no solo la supervivencia, sino la renovación gloriosa y permanente de la humanidad. Las naciones que han vivido en guerra y división, ahora encuentran restauración bajo su sombra. Donde antes hubo separación, ahora hay unidad. Donde hubo heridas, ahora hay cura. El árbol de la vida y el río juntos nos hablan de una vida restaurada, plena, y de una comunión inquebrantable entre Dios y el hombre. No se trata solo de vivir para siempre, sino de vivir en plenitud, alimentados, sanados y sostenidos directamente por el diseño perfecto del Creador. En la tierra, los hombres buscan alimento espiritual en muchas fuentes, pero solo este árbol, plantado por Dios y regado por el río de vida, puede nutrir el alma eternamente. El árbol del Edén, perdido por el pecado, y el árbol de la Nueva Jerusalén, recuperado por la redención, están entrelazados. Lo que el hombre arruinó, Dios lo restauró. Lo que se cerró por la desobediencia, ahora se abre por la sangre del Cordero. Esta escena en Apocalipsis es la consumación del plan eterno de Dios. Llevarnos de regreso al árbol, al centro, al origen, pero con un acceso transformado por la gracia. Aunque la plenitud de esta vida está reservada para el futuro, su poder comienza a fluir hoy. Cada vez que meditamos en la palabra, cada vez que permanecemos en la comunión con Dios, nos acercamos a ese árbol invisible. Las hojas que sanan son reflejo de su palabra restauradora, de su presencia renovadora, de su espíritu vivificante. Cada fruto es una promesa viva que nos sostiene en medio de este mundo desgastado. El árbol de la vida, junto al río, no es un adorno del cielo. Es una proclamación eterna de que la vida en Dios no tiene fin, no conoce interrupciones, no está sujeta a sequías espirituales. Es una promesa viva de que los redimidos comerán del fruto eterno, vivirán en plenitud y experimentarán una restauración total, no solo del cuerpo, sino también del alma, del propósito y del destino eterno. El río de vida en Apocalipsis está profundamente relacionado con el Espíritu Santo desde los tiempos antiguos. Dios ha usado el agua como símbolo de su Espíritu. Jesús, en Jerusalén, proclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Este río, en Apocalipsis, no es solo una corriente escatológica futura, sino una manifestación visual del fluir del Espíritu en plenitud. El Espíritu, representado por el agua viva, fluye sin restricciones, llevando libertad, renovación y transformación. En Ezequiel 47, el profeta describe un río que aumenta a medida que avanza, desde los tobillos hasta nadar en él. Este fluir es como el mover del Espíritu, que puede empezar de forma pequeña, pero, si lo seguimos, crecerá hasta desbordarnos y sumergirnos en la plenitud de Dios. En Apocalipsis, ese fluir ha alcanzado su punto máximo. Ya no hay obstáculos ni pecado que impida el avance del Espíritu. El río fluye desde el trono, alineado con la voluntad de Dios. Este río no solo es un anticipo del futuro, sino que ya está fluyendo en nosotros, como un depósito del cielo. Vivimos con la promesa de que, un día, este fluir será nuestra plenitud, pero hoy podemos beber de él por fe. El río de vida es la expresión máxima del carácter generoso de Dios. Él no se guarda su vida, sino que la derrama. No nos da solo lo necesario, sino que rebosa, desborda y fluye sin cesar. Vivir conectados al Espíritu es vivir sumergidos en la voluntad del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder que transforma, guía, consuela y vivifica. Este río es nuestra porción hoy y será nuestra plenitud mañana. ¿Estás dispuesto a dejarte llevar por su corriente sagrada? A primera vista, el río de vida en Apocalipsis puede parecer una imagen suave, pacífica y enternecedora, y lo es. Pero también nos revela una verdad poderosa sobre el carácter del trono de donde fluye. Desde ese trono no fluye fuego, ni relámpagos, ni espada, sino vida. La justicia de Dios no se separa de su misericordia. Ambas fluyen de la misma fuente. El juicio ya ha sido emitido. La sangre del Cordero ha satisfecho toda demanda, y ahora su trono es una fuente eterna de vida para los redimidos.
El río de vida que fluye desde el trono es una corriente de gracia. El sacrificio del Cordero ha transformado este lugar de juicio en un lugar de acceso y restauración. Así, el río no fluye desde cualquier lugar. Fly del trono, lo que implica rendición, obediencia y reverencia. Este río es un recordatorio continuo de que la justicia de Dios no es simplemente retributiva sino redentora. Él no solo juzga para castigar, sino para restaurar. Su justicia no termina en condena, sino que busca reconciliación. Por eso, el trono es fuente, porque desde allí no solo se juzga lo incorrecto, sino que se ofrece el camino hacia lo correcto. El Santo, el Altísimo, no ha decidido reinar desde la distancia, ni derramar castigos desde su trono. En cambio, ha hecho que desde su trono fluya un río, porque el juicio ya fue ejecutado en el Hijo. Y ahora lo que brota es restauración, comunión y vida eterna para aquellos que se acercan con fe. Este es el evangelio visual que encontramos en Apocalipsis, un mensaje profundo y lleno de esperanza. La justicia de Dios no anula su gracia. Por el contrario, la valida. La misericordia que fluye desde el trono no es frágil ni condicionada, sino el resultado de un juicio ya cumplido, y nosotros, los redimidos, somos testigos vivientes de que la vida puede brotar, incluso de un trono de juicio, cuando el Cordero ha sido entronizado. La visión de Juan en Apocalipsis no termina con la destrucción del mal o con la victoria final del Cordero. De hecho, es justo en ese momento donde comienza algo nuevo. Lo que vemos en los capítulos finales no es simplemente el fin de la historia humana, sino el inicio de una eternidad gloriosa, manifestada en una ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. Esta ciudad no es una metáfora vaga ni una imagen poética del cielo. Es una realidad espiritual tangible, descrita con precisión, con calles de oro, muros de jaspe, puertas de perla y fundamentos de piedras preciosas. Cada detalle refleja la gloria, la pureza y la perfección del gobierno de Dios en el corazón de esa ciudad. Como un eje central que la atraviesa, fluye el río de vida. No es un elemento secundario del paisaje celestial, sino la manifestación continua de la presencia vivificadora de Dios en medio de su pueblo. Esta ciudad tiene la forma de un cubo perfecto, un reflejo directo del lugar santísimo del tabernáculo y del templo antiguo. Es decir, la Nueva Jerusalén es el templo definitivo, el lugar donde Dios y el hombre habitarán juntos para siempre. Dentro de este templo viviente, el río de vida fluye como un sacramento perpetuo, como una corriente eterna de comunión, gozo, restauración y paz. En el Edén, un río regaba el jardín. En la ciudad eterna, el río regará la creación glorificada. En el templo antiguo, el agua estaba limitada a rituales. En la Nueva Jerusalén, la vida fluye sin medida. Este río cristalino no está apartado ni escondido. Juan nos dice que atraviesa el centro mismo de la calle principal. Dios ha colocado su río en medio de todo, tocando cada rincón de la ciudad. Todo está lleno de vida. Todo ha sido restaurado. Este río nos habla de una verdad poderosa en la eternidad. La vida de Dios no será una experiencia ocasional ni una búsqueda angustiosa. Será el entorno permanente de los redimidos. Ya no habrá templos, porque el Señor y el Cordero serán el templo. Ya no habrá noche, porque la gloria de Dios iluminará todo. Ya no habrá llanto, porque Él enjugará toda lágrima. Ya no habrá muerte, ni enfermedad, ni dolor. Todo ha sido transformado, y en medio de esta realidad perfecta, fluye el río como testigo visible de que la presencia de Dios llena toda la ciudad. El río no es solo una imagen de Apocalipsis, ni un simple elemento ornamental en la visión de la Nueva Jerusalén. El río representa una vida dinámica, activa, fluida. Así como el río se mueve, la vida en Dios será una experiencia constante de descubrimiento, adoración, comunión y renovación. El cielo no será un lugar estático, sino un lugar pleno, lleno de la presencia de Dios. El río será el canal de esa presencia eterna, y nosotros seremos parte de esa corriente viva que nunca se detiene. La Nueva Jerusalén no es solo nuestro destino, es nuestra herencia. Juan escribe para mostrarnos lo que nos espera. No se trata de una esperanza vacía, sino de una realidad garantizada por la sangre del Cordero. La Nueva Jerusalén es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. El río que fluye en su centro nos asegura que allí nunca más habrá sequedad, ni sed, ni vacío. Todo estará lleno de Dios. Aunque aún no habitamos en la ciudad celestial,
Ya somos ciudadanos del cielo. Ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Y eso significa que podemos vivir desde ahora con la perspectiva y el anhelo de la ciudad que ha de venir. Cada vez que nos postramos en adoración, cada vez que sentimos el fluir del Espíritu en nuestro interior, es como si una gota de ese río eterno nos alcanzara, como si una brisa del cielo soplara sobre nuestra alma. El río de vida no solo fluye en la eternidad, sino que ya ha comenzado a derramarse sobre la tierra y está disponible para todo aquel que tenga sed. No es una promesa reservada para después de la muerte, es una experiencia espiritual presente, un anticipo del cielo, que podemos saborear ahora, por medio del Espíritu Santo. En Apocalipsis, las 10:17 de la noche, leemos una invitación que resuena como un eco eterno del corazón de Dios. El Espíritu y la esposa dicen en Venezuela. YLQ hoy. Diga en Venezuela. Y el que tiene sed, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Beber de este río es un acto de fe. Primero, se bebe a través de una relación viva con Jesucristo. Él mismo dijo en Juan las 4:14, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Beber de este río es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Es rendir el alma a su autoridad y confiar en su gracia. También se bebe del río a través del Espíritu Santo, quien es el canal divino a través del cual el río fluye hacia nosotros. Su presencia no es estática. Él fluye, él corre como un río. El creyente lleno del Espíritu vive bajo el impulso constante de ese fluir celestial. El río también se bebe por medio de la palabra de Dios, que es una fuente viva. Cada versículo es como una gota de ese río eterno. Cuando abrimos la Biblia con hambre y reverencia, no solo adquirimos conocimiento, sino que el agua misma del cielo entra en nosotros, nos limpia y renueva nuestra fe. La oración es otra forma de beber profundamente del río. No se trata de una oración vacía, sino de una búsqueda sincera. En esos momentos de comunión íntima con Dios, el río toca nuestra alma. Finalmente, el río se experimenta al vivir en obediencia y rendición continua. Muchos desean la bendición del río, pero sin someterse al trono de donde fluye. La obediencia es clave. Dios honra a los que le honran, y su presencia se manifiesta con mayor intensidad en los corazones obedientes. El río también se experimenta en la comunión con otros creyentes. La iglesia es parte del llamado, y cuando nos reunimos en fe, la vida de Dios fluye colectivamente, trayendo sanidad, renovación y poder. Beber del río hoy es posible. No es una ilusión, ni un ideal místico. Es una realidad espiritual concreta que transforma, da vida, restaura, renueva y fortalece. Nadie bebe por accidente. Solo los que reconocen su sed y buscan ese agua viva pueden ser saciados. Y cuando permitimos que ese río corra dentro de nosotros, todo cambia a las cadenas. Se rompen, la mente se aclara, la fe se fortalece y el corazón se enciende. Empezamos a caminar no en la rutina de la religión, sino en la frescura constante del fluir de Dios. El río de vida no es solo una imagen de Apocalipsis, ni una corriente brillante en una ciudad celestial. Es la declaración final de Dios al alma humana. Es la manifestación visible de un pacto eterno entre el Creador y los redimidos. El río fluye desde el trono y el Cordero, nutriendo al árbol de la vida, sanando las naciones y llenando la ciudad santa. Es la generosidad inagotable del Padre, una corriente eterna de vida, que nos asegura que no habrá más sequedad, ni soledad, ni vacío. La vida fluirá sin cesar, y nosotros, los redimidos, beberemos de él sin temor, sin culpa, sin interrupciones. Hoy, el río ya ha comenzado a correr. Cada vez que un corazón se rinde a Cristo, el río fluye más fuerte. La invitación sigue en pie en el Espíritu, y la esposa dicen, en Venezuela, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente.